Seguimos en Cosa Pública 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer enormemente a Ismael Bojor, que es director del proyecto periodístico Río 12, tan reconocido allá en Sinaloa, en Culiacán, que nos tome esta llamada para hablar de toda esta situación de violencia que hemos asistido en las últimas semanas en aquel estado. Ismael, muy buenas tardes, muchísimas gracias por atender esta llamada. Buenas tardes. Están todos por allá. Bien, todo. Muchas gracias, Ismael. Te saluda Rubén Martín y te agradecemos. Sabemos que estás justamente en cobertura y así que doblemente agradecidos por atender esta llamada. No, Rubén, en orden. Gracias. Ismael, pues no sé si nos puedes hacer un resumen. El saldo de estas un poco más de 2 semanas de violencia. Todo parece que explicarse por estos enfrentamientos en las facciones del cártel de Sinaloa entre los hijos del Chapo y pues la facción que encabezaba el Mayo Zambada. Sí, así es, mira, esto proviene de esa presión del Mayo, haya sido entrega o haya sido secuestro, como se han manejado las dos hipótesis, ¿no? Uh-huh. La verdad no tengo datos para poder afirmar categóricamente que ahí, ¿no? Pero sin duda los enfrentamientos que ha habido del lunes antepasado para acá tienen que ver con esto, ¿no? Sobre todo yo lo relaciono con un vacío que queda, que deja el Mayo cuando se va o se lo llevan, y ante un seguramente desacuerdo entre los líderes de estas dos facciones del cártel, que son Iván Archibaldo Guzmán Salazar, sí, y Ismael Zambada Siqueiros, ¿no? El Mayito Flaco, que es el único hijo que le queda activo al Mayo. Los otros si están activos, están en los Estados Unidos, no están acá. Uh-huh. Sí, entonces hay un desacuerdo y esto se está traduciendo en enfrentamientos. En la mañana el general secretario de Defensa decía que el saldo hasta ahora eran 30 y tantos muertos, porque hablaba de 32 muertos. Pero yo no creo mucho en las cifras oficiales porque se esconden mucho. No es posible contar los muertos cuando hay un enfrentamiento en la noche y los comandos recogen a las víctimas, a sus compañeros que cayeron por ahí, los recogen. Eso ha ocurrido siempre, lo hemos visto en muchos enfrentamientos acá en Sinaloa, que van, después de las refriegas, van pasan una camioneta y recogen los caídos, ¿no? Así es. Entonces, no es posible contar. Por ejemplo, cuando la Fiscalía la semana pasada dio las cifras de desaparecidos, hablaba de, creo que 16 desaparecidos. Nosotros contábamos 32. El doble. Hicimos un recuento apoyados por las madres con hijos desaparecidos, las buscadoras que están llevando un registro puntual de las denuncias. Y entonces había el doble de desaparecidos en las cuentas de las buscadoras, ¿no? Los muertos, te repito, tampoco se pueden contar, se pueden decir datos oficiales, pero son los datos oficiales. Los datos reales son distintos y normalmente son superiores, ¿no? Claro. Entonces si por ejemplo ustedes contabilizaron en 2 sindicaturas, en la sindicatura del Dorado y la otra en la periferia del municipio de Lota, uh-huh. O sea, de la Cruz de Lota. Llegaron muchos heridos al hospital de ahí de la Cruz, que es un municipio sureño, está en el centro sur de Sinaloa. Y por ejemplo en el enfrentamiento que hubo en El Dorado, en una sindicatura que se llama Emiliano Zapata, se hablaba de 2 muertos y está llegando información de que en realidad fueron 9, hay camionetas destrozadas, incendiadas. Entonces, no solamente no se han calmado las cosas, yo veo un recrudecimiento de la violencia. Yo todavía no me atrevería a llamarle una guerra, esto son enfrentamientos. Hemos tenido muchos enfrentamientos en determinados momentos, pero una guerra como tal, yo esperaría un poco para calificarla así, ¿no? De esa manera. Ismael, entonces, evidentemente, las bajas, tanto de desaparecidos como de muertos, son mucho mayores de los que está reportando la autoridad, porque me parece que hasta el día de hoy la Marina reconocía entre 32 y 32 fallecidos y, como decías, 16 desaparecidos, pero solamente ustedes, con datos que aportan los colectivos, tienen el doble de desaparecidos y, por lo tanto, también
puede esperarse que también sea la cifra de fallecidos sea mayor. ¿Cuáles han sido las repercusiones entre la población civil? ¿Están suspendidas algunas actividades o la gente, digamos, a pesar de esta situación, sigue realizando sus actividades cotidianas en Culiacán y en otros municipios cercanos, Ismael? Sí, fíjate que estamos regresando de un recorrido por la ciudad, y no sé si las fuerzas del orden estén patrullando sobre todo la zona rural, pero aquí en la ciudad estuvimos más de una hora recorriendo la ciudad y no vimos un solo convoy militar, por ejemplo, ni en la Guardia Nacional, ni militares, ni estatales, ni policía estatal. Seguramente te digo, como las refriegas se han dado principalmente en la zona rural, andan por allá, no lo sé. Ayer pues tuvimos un enfrentamiento muy tempranito en la mañana entre un convoy militar y comandos del narco, con un soldado muerto. Sí. Y por primera vez desde aquel lunes que empezó, hace 2 lunes que empezó esto, vemos una ciudad que regresa a la normalidad. Esta es una normalidad colgada de alfileres. Claro. Hay más tráfico de vehículos, hay más camiones de transporte urbano. Las escuelas de plano no salieron, es decir, los estudiantes no fueron a las escuelas. El gobierno estatal hizo un llamado ayer para reanudar las clases, pero las familias están muy temerosas todavía. Hay mucho miedo en la gente y con justa razón, ¿no? Entonces la gente mejor está tomando con más reservas esto. El gobierno dice una cosa y la gente decide otra, claro, porque no tiene confianza en el gobierno. Las declaraciones incluso del propio gobierno ayudan mucho. Ayer estuvo aquí el comandante de la tercera región militar que abarca Sinaloa y Durango, y dijo que la paz iba a llegar cuando los narcos dejaran de pelearse. O sea, claro, chingado, pues si piensas eso no lo digas, que pues cómo que entonces para qué están ellos, pues. Y el presidente, acuérdate lo que dijo ayer, pero en la mañanera, que hace 3 días que hacía un llamado a los grupos del crimen para que se portaran bien, que actuaran con responsabilidad. ¿A qué le llama el presidente actuar con responsabilidad? O sea, es inaudito. Lo que estamos viendo es una renuncia, ¿no? ¿Ante qué estamos, no? Y entonces la gente dice quién nos va a defender a nosotros. Claro. Entonces, hay mucha intranquilidad en la gente, hay miedo. En algunos momentos se siente pánico. Y ¿sabes qué hemos visto nosotros en la gente? También mucha tristeza porque la gente no puede salir de sus casas, la gente no puede ir a comer a un restaurante, no puede ir a hacer el mandado, ir a un supermercado. Ahorita acaban de balacear a una muchacha en una tienda. Entonces hay mucho miedo en la gente. Sin embargo, a pesar de eso, la gente empieza a salir. Hoy empieza a salir. Yo digo que si no ocurren hechos violentos, que ojalá que no ocurran en estas horas, de aquí a mañana la gente va a salir mejor o más mañana. Pero te repito, esto está colgado de alfileres, es una tranquilidad, una paz colgada de alfileres. Ocurre un hecho y la gente se vuelve a encerrar, ¿no? Ismael, la semana pasada se reportaba desabasto de productos, no sé si de alimentos, esto. ¿Ya ha regresado relativamente a la normalidad del abasto de productos, digamos, de consumo cotidiano? No, fíjate que no, esa parte también es importante que la menciones, porque, por ejemplo, las líneas de entrega de paquetería están totalmente suspendidas. Ahorita no están trabajando. En las tiendas, sobre todo en las tiendas pequeñas, ha faltado el cultivo, las paqueterías, no hay huevo, no hay verduras, ha escaseado mucho. Sí, hay lugares donde se encuentran, por supuesto, no, pero es muy notable que el abasto de alimentos en general ha disminuido en Culiacán, porque además los camiones no llegan, que vienen de fuera no llegan. Yo he sabido de cargamentos de camarón, por ejemplo, que tienen que salir del estado a 3, a los 4, y mejor se esperan a ver si no están tapadas las carreteras y eso, porque eso pues les afecta, ¿no? Entonces, y esperamos que también esa parte se normalice, digamos, ¿no? Mientras se pueda. Así es.
¿Qué tal, Ismael? Te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. Una duda, Hola. Ismael. Comentaban las autoridades que de estos 32 o 33 muertos, digamos que ya nos comenta que son muchos más probablemente, apenas son 2 militares que han fallecido. De las demás personas muertas, Ismael, ¿se trata, digamos, se tiene identificados si son integrantes de los grupos del crimen que están enfrentados o también hay personas inocentes, digamos, que solamente iban pasando por algún lugar y resultaron lesionadas o Hay de muertas? todo, hay de todo, mira, nomás que la autoridad nunca te va a decir que una persona que pareció ejecutada es delincuente, no, nunca te lo va a decir. Necesita desempolvar sus archivos, a ver si fulano tenía antecedentes, en fin, normalmente no se hace, no ocurre nunca. Por ejemplo, tiraron 5 cuerpos hace 3 días, les pusieron un sombrero, amanecieron tirados ahí, ejecutados, y pues la autoridad nomás va y lo recoge, hace las diligencias periciales y eso. Pero nunca te dice, hasta ahora ni siquiera tenemos la identificación de ellos, ¿no? Entonces, y menos te va a decir que era un criminal o que era un delincuente o que era inocente. Y si es inocente, menos te lo va a decir. La muchachita que mataron antier aquí, muy cerca del centro de la ciudad, llegó un comando y se llevó a 3 muchachos. Ella se escondió en el baño y ahí se metieron y le pegaron 2 balazos, se murió. Esa muchachita no tenía nada que ver, esa muchachita acababa de salir del trabajo y se fue a platicar, a tomar con unos amigos y ahí murió, ¿no? Ella era inocente, o sea, pero esas cosas la fiscalía no te las explica, no te las dice. Sí. Entonces, sí han muerto inocentes, sí hay daño colateral ya, Claro. hay 2 o 3 soldados muertos, hay muchos soldados heridos, pero la autoridad tampoco te dice. Por ejemplo, en la primera refriega del lunes antepasado hubo 6 soldados ingresados al hospital del Iste y la autoridad te dijo que eran 2, pero nosotros no que eran 6, porque tenemos gente ahí en el hospital que nos informa. Entonces, cosas de ese tipo, pues, y sobre los levantados, desaparecidos, hay un montón de gente levantada, hay un montón de gente que tienen los grupos, los 2 grupos, y que han estado usándolos para conseguir información de los grupos contrarios, y luego después los matan, en fin. Esta era la cosa. Ismael, una duda también que comentabas de que pues que prácticamente las autoridades, digamos, los refuerzos que han enviado las fuerzas federales no han hecho nada. Estaba leyendo una columna tuya interesante en Río 12 que planteas que no hay una estrategia en realidad de combate al crimen, sino solamente de reacción a que aparecen ya una vez que ocurren los hechos. Esto a propósito del anuncio que hizo el secretario de la Defensa Nacional, digamos, presumiendo que enviaron 2.200 elementos adicionales, pero no se ven entonces, ¿no? No, te digo que hicimos un recorrido hace rato y por lo menos acá en el casco urbano no están, ¿no? Y sí, lo que comento en la columna, mira, el gobierno como que está a la expectativa, ¿no? De ver qué pasa. De hecho, en todos los hechos en los que ha participado el ejército y la Guardia Nacional han sido encontronazos fortuitos. Entonces van un comando y va el ejército y te tapan por ahí, te tapa la balacera, ¿no? Eso ocurrió ayer, pero ocurrió también hace como 5 días. Los 2 hechos muy tempranito en la mañana. Así Pero es. no hay acciones dirigidas. Ahorita acabamos de revisar nosotros de una operación que tiene el ejército en una colonia, en la colonia Emiliano Zapata. No, perdón, Guadalupe Victoria. Muy cerca del centro de la ciudad. Están acordonadas varias cuadras que van a capear unas casas. Hablamos con los soldados y los que están esperando la orden para capear. Así es. Esa es la única acción dirigida que hasta ahorita nosotros hemos visto en que se gusta 9 días. De ahí para allá el ejército solamente patrulla y se anda paseando por ahí, de repente sale algo, etcétera, pero acciones dirigidas no. Ismael Bojorquez, tú y todo el equipo de Río 12 tiene muchísimos años conociendo esta situación de violencia, esta guerra informal que se vive a causa de la presencia del crimen organizado, de este cártel tan importante que es el de Sinaloa, tan poderoso. ¿Tienes tú alguna, digamos, previsión, alguna estimación de qué es lo que puede ocurrir si es más fuerte la facción de los Chapitos, la del Mayo? Digamos, ¿cómo se está desarrollando ese enfrentamiento? Tú dices que todavía no es una guerra. No se sabe, no se puede prever o predecir algo, porque gravitan muchos, en torno a estos dos, gravitan
Entonces no sabemos por dónde van a agarrar, porque se ha especulado mucho si los del norte van a apoyar a unos o van a apoyar a otros, Ujú. si los del bando se van a hacer este bando, no lo sabemos. O sea, ahora no se puede dar nada. Hay que esperar, nosotros esperaríamos a que Claro. cambien las cosas, en fin, pero no es posible predecir qué es lo que... Así es. Y bueno, volviendo también sobre lo que ya te preguntaba Jesús, lo que escribías en tu columna, que nunca, al menos así lo escribes, habías visto un gobierno tan desorientado en una crisis y ausente en una crisis de violencia como la que se está viviendo en estos momentos allá en Sinaloa, específicamente en torno a Culiacán. Es que el manejo de crisis del gobierno estatal ha sido muy malo. Sí. El gobernador no ha sabido manejar el tema de la comunicación. Por eso, en vez de provocar tranquilidad, genera burlas. Y aparte, si le agregas a eso las declaraciones a nivel federal, las que hizo Andrés Manuel, porque se viene muchachos, actúen por responsabilidad, y las que vino a decir en general con el desfile, la tranquilidad depende del marco, con ellos, pues que queda, ¿no? Claro. Entonces, he visto un gobierno, y aquí sí en todos los niveles, muy desacertado, un gobierno a la defensiva, un gobierno que solamente mira, observa, pero no puede ser eficaz. Ismael, aprovechando el contacto, una última pregunta de mi parte y hablando de ese contexto de la crisis del gobierno estatal, ¿ha habido alguna novedad con la investigación sobre qué es lo que ocurrió con el Mayo Zambada y con el hijo del Chapo Guzmán, recordando el antecedente, digamos, del escandaloso mal manejo al principio de toda la investigación con el anterior fiscal que llevó a un cambio en la titularidad de la fiscalía? ¿Pero hay alguna novedad? No, fíjate que la Fiscalía Federal, la General de la República, empezó muy bien dando información. En cuanto atrajo el caso, dio un boletín y luego otro comunicado y luego un tercer comunicado donde nos iba actualizando la información, pero de repente se frenó. Entonces ya no hemos sabido nada, no sabemos qué encontraron en la finca porque ya la catearon. La finca donde supuestamente estuvieron ellos ya la catearon y no tenemos más información. Todo está como nos dijeron hace una semana. Eso es. Y finalmente, Ismael Bojorquez, ya están publicando que liberaron a sano y salvo a David Martínez, hijo de un colega periodista que cubre notas de seguridad pública, el hijo del periodista Ernesto Martínez. Ya está confirmado la liberación de este muchacho. Lo liberaron ayer y quedan todavía los dos muchachos que iban cuando los levantaron. Eso es. Ojalá también los encuentren. Pues te agradecemos enormemente, Ismael Bojorquez, que nos hayas tomado esta llamada y nos compartas la información que viene de allá de Culiacán, Sinaloa. Muchas gracias. Aquí vamos a estar. Mucho. Y muchísimas gracias, Ismael Bojorquez, estimado colega periodista, es el director editorial del portal Río 12 y del periódico impreso Río 12, que hay que recordar que es en donde participaba Javier Valdés, este destacado colega periodista que lamentablemente fue asesinado hace 5 o 6 años, justamente por la cobertura que hacían del tema de la violencia que provoca el crimen organizado. Un trabajo muy importante, muy valiente, los que hacen los colegas de todos los diarios en general, pero destacadamente los colegas de Río 12, cuyo director editorial es justamente Ismael Bojorquez. Vamos a una pausa y regresamos. Solamente voy a regresar antes de irnos a la pausa brevemente a las declaraciones a las que se refería Ismael Bojorquez, justamente de este comandante de la Tercera Región Militar, Jesús Leana Ojeda. Dijo en esta conferencia de prensa que el fin de la violencia no depende de las Fuerzas Armadas, sino que depende de los grupos antagónicos que dejen de hacer su confrontación entre ellos. Cuestionado por estos comentarios, el presidente López Obrador pidió a los medios que no actúen con sensacionalismo, con amarillismo, al asegurar que el ejército busca proteger a la población. Dijo, eso es lo primero, que la gente de Sinaloa tenga confianza en que estamos ahí y vamos a seguir estando el tiempo que sea necesario para protegerlos y para cuidarlos. Y lo segundo es que también, como parte de esta primera tarea, es la de evitar enfrentamiento entre los grupos. Pues como dice Ismael Bojorquez, hay una ausencia, un descuido prácticamente del Estado, de las autoridades. Dice Ismael Bojorquez en su columna que publica en Río 12, nunca un gobierno se vio tan desorientado en una crisis provocada
por la violencia. Nunca su ausencia fue tan notable, terrible lo que está ocurriendo, la respuesta de las autoridades. Y bueno, en diferentes partes del país, no solo ahí está concentrada Chiapas, la violencia, Chiapas, Guanajuato. De Guerrero. hecho, no recuerdo quién comentaba, sí, está muy grave lo que sucede en Sinaloa, estos 30 muertos, pero eso casi es un fin de semana en Guanajuato, digamos, para dimensionar lo que está pasando en otros puntos también. En Chihuahua hubo un enfrentamiento también muy fuerte el día de ayer. Vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0.